¿Qué fue exactamente lo que vieron? Una pareja de ancianos británicos, que durante años soñaron con conocer Bolivia, finalmente lograron hacer realidad el viaje de sus vidas. Durante su aventura, se encontraron con un torbellino de emociones, una mezcla de confusión y asombro al chocar con las diferencias culturales entre su tierra y la nuestra. A pesar de todo, disfrutaban cada momento. Pero fue entonces, mientras caminaban hacia un destino turístico, que presenciaron una escena protagonizada por unos niños de primaria que los dejaría sin palabras. Completamente desconcertados por lo que veían, la pareja británica no pudo contener su curiosidad y le preguntó a la gente a su alrededor qué significaba aquel acto. Al conocer la respuesta, quedaron tan impactados que apenas podían creerlo. «Esto es absolutamente increíble», exclamaron. Aún atónitos, continuaron su camino, solo para encontrarse una vez más con la misma escena, con otros escolares en otra calle. Esta vez, la esposa, al ver de nuevo la misma situación, sacó su teléfono móvil y grabó. Ese video, de tan solo 7 segundos, cambiaría su vida para siempre. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió? ¿Y cuál era esa imagen tan asombrosa que esta pareja británica presenció y que dejó a toda Europa en shock? Acompáñenme a descubrir esta increíble historia. Grace, una mujer británica de más de 50 años, había cultivado desde niña una profunda pasión por la arquitectura. Su mayor alegría durante los fines de semana era rogarle a sus padres que la llevaran a visitar castillos antiguos y catedrales góticas. Desde muy joven, quedó cautivada por la belleza de las construcciones que contaban historias, por la forma en que la piedra y la madera podían moldear el tiempo y el espacio. Observar la evolución de los estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos era su más grande deleite. Lo que más la marcó fue una visita a la ciudad de Vas, con su impresionante arquitectura georgiana. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, era un tesoro que ella amaba con todo su corazón. Un día, en Vas, Grace tuvo una experiencia que le cambiaría la vida, el encuentro con la influencia de la arquitectura colonial española. En un rincón de un museo, se exhibía una maqueta y fotografías de una ciudad sudamericana con edificios blancos, tejados de arcilla roja y balcones de madera finamente tallada. La serenidad y armonía de ese estilo la cautivaron al instante. La fusión perfecta entre la robustez europea y la calidez del Nuevo Mundo, esa quietud que parecía detener el tiempo, la dejó sin aliento. Para ella, fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo. Años después, ya en la universidad, Grace encontró por casualidad un artículo en una revista de viajes sobre Sucre, la capital constitucional de Bolivia. Las fotografías de la Ciudad Blanca le provocaron una conmoción aún más fuerte. Esa belleza, esa tranquilidad y esa exquisita armonía entre la obra del hombre y el paisaje andino superaban con creces la emoción que había sentido en Vas. El corazón de Grace latió con fuerza. En ese momento, su anhelo latente por la arquitectura colonial española despertó con una fuerza arrolladora, y nació en ella un deseo irrefrenable. Algún día, tenía que ver esa ciudad con sus propios ojos. Sin embargo, la realidad no se lo puso fácil. Entre el trabajo, el matrimonio y la crianza de sus hijos, los días de Grace se llenaron de responsabilidades y el sueño de viajar a Bolivia se fue desvaneciendo lentamente. En la rutina diaria, rara vez recordaba la emoción y el anhelo de aquel entonces. Su sueño, finalmente, fue relegado a un rincón olvidado de su mente. Pero un día, su esposo, Arthur, le propuso de la nada, ¿qué te parece si nos vamos de viaje a Bolivia? Esas palabras inesperadas hicieron que Grace dudara de lo que oía. Intrigada por la repentina sugerencia, le preguntó el motivo, y Arthur comenzó a explicarle. Resulta que un amigo suyo había planeado un viaje a Bolivia, pero un imprevisto de última hora le impidió ir. Así que Arthur había tomado los pasajes que quedaron disponibles. Arthur le sonrió con ternura y le dijo, sé que desde hace mucho tiempo te fascina la arquitectura colonial de allá, así que pensé que podríamos aprovechar esta oportunidad para ir juntos. En ese instante, el corazón de Grace se llenó de una emoción abrumadora. El hecho de que Arthur recordara su sueño de tantos años la inundó de gratitud y alegría. Con los ojos brillantes, le respondió, Arthur, ¿todavía te acordabas? Gracias. Esto es como un sueño hecho realidad. Sus 2 hijos ya eran mayores e independientes, y vivían sus propias vidas. Últimamente, la pareja pasaba más tiempo a solas, lo que les había dado un respiro y una nueva libertad. En esas circunstancias, la propuesta de viajar a Bolivia era un regalo caído del cielo para Grace. No lo dudó ni un segundo y aceptó la oferta. La pasión por la arquitectura colonial, que había dormido en su corazón durante años, se encendió de nuevo. Grace corrió a la librería y compró todas las revistas y guías de viaje sobre Bolivia que pudo encontrar.
En cada momento libre, se sumergía en las hermosas fotografías de las calles de Sucre, de los patios floridos y las iglesias barrocas. Cada vez que contemplaba esas imágenes, su anhelo por Bolivia crecía y crecía. Así, su expectativa por el viaje se hizo cada vez más profunda. Finalmente, llegó el tan esperado día. Grace y Arthur, después de un largo viaje de casi 17 horas, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz. Aunque sentían el cansancio del largo trayecto, la pareja experimentó su primera grata sorpresa en el mismo aeropuerto, la forma increíblemente cuidadosa en que el personal manejaba el equipaje. Para evitar que las maletas chocaran entre sí en la cinta transportadora, los trabajadores las recogían una por una con sus propias manos y las ordenaban con delicadeza. Al ver esta escena, Grace y Arthur se miraron asombrados. En el Reino Unido, era común ver al personal de los aeropuertos tratar el equipaje con brusquedad. Esta diferencia abismal les provocó una sonrisa. Después, tomaron un vuelo nacional hacia Sucre. Con el corazón lleno de emoción al pensar que por fin verían con sus propios ojos la arquitectura de sus sueños, la pareja abordó el avión. Al llegar al aeropuerto de Sucre, volvieron a sorprenderse. A pesar de ser un aeropuerto más pequeño y regional, el cuidado con el que trataban el equipaje era exactamente el mismo. Al ver al personal manejando cada maleta con la misma atención que en Santa Cruz, Grace y Arthur se miraron y volvieron a sonreír. Es increíble que hasta en un aeropuerto tan pequeño sean tan cuidadosos, dijo Arthur, maravillado. Grace, aún más impresionada, respondió, como era de esperar de un país que construyó joyas arquitectónicas como las que vamos a ver. Luego, tomaron un taxi que los llevó al hostal que habían reservado. Aunque estaban agotados por el viaje, después de registrarse, la pareja se preparó para disfrutar de otra de las maravillas de Bolivia que habían investigado, su gastronomía. De hecho, mientras Grace leía sobre la arquitectura colonial, también se había interesado por los mercados locales y la comida boliviana. Las revistas describían los mercados como lugares vibrantes, llenos de colores y sabores, un festín para los sentidos que la atraía profundamente. Los artículos hablaban de la amabilidad de las caseritas, de la tradición de compartir y de una cultura culinaria única que Grace sintió que debía experimentar. Sin embargo, a medida que crecía su entusiasmo por visitar un mercado boliviano, también surgía una pequeña preocupación en su mente, el choque cultural con respecto a la seguridad y el orden. En el Reino Unido, los mercados suelen estar muy regulados y la gente es muy celosa de su espacio personal y sus pertenencias. La idea de un mercado bullicioso, con cientos de personas moviéndose en un espacio reducido, le generaba cierta ansiedad. A pesar de ser una aventurera de corazón, la idea de enfrentarse a un entorno tan caótico y desconocido, donde tendría que estar constantemente alerta por sus objetos de valor, la hacía dudar un poco. Aunque racionalmente entendía que era una diferencia cultural, emocionalmente no podía evitar sentir una barrera. Aún así, se dijo a sí misma que sería una pena estar en Bolivia y no vivir esa experiencia. Así que Grace y Arthur se dirigieron al mercado central de Sucre. Ella se sentía como si estuviera a punto de embarcarse en una nueva aventura, con el corazón latiéndole de emoción y un poco de nerviosismo. Al llegar a la entrada del mercado, lo que vio Grace fue un torbellino de vida. Un universo de colores, olores y sonidos que la golpeó de inmediato. El vibrante caos organizado, un concepto que había leído en sus guías de viaje, se materializaba ante sus ojos. Siempre había sentido curiosidad por la vida local y ahora, ese deseo estaba a punto de hacerse realidad. Arthur, mira esto. Quisiera poder capturarlo todo, le dijo Grace a su esposo con una sonrisa emocionada. Arthur compartía su entusiasmo y respondió riendo, deberíamos haber traído una cámara profesional. Juntos, se adentraron en el corazón palpitante del mercado. Sin embargo, en ese preciso instante, las expectativas de Grace se hicieron añicos. Al entrar en la sección de comidas, Grace sufrió un verdadero shock. Los puestos de comida estaban abarrotados, la gente comía en largas mesas compartidas y las vendedoras, las caseritas, dejaban sus puestos por breves instantes para buscar algo, sin ninguna aparente preocupación. En el Reino Unido, donde el robo de carteras y bolsos es algo cotidiano, Grace no podía creer la falta de precauciones. Había leído que Bolivia era un país tranquilo, pero no imaginaba que hasta este punto, murmuró para sí misma. Aunque las guías de viaje recomendaban no llevar objetos de valor, ella llevaba consigo la llave de la habitación del hostal. Con una creciente ansiedad, escondió la llave en el bolsillo más profundo de su chaqueta y se aferró a su bolso con fuerza mientras se abrían paso entre la multitud. Ya había varias personas disfrutando de sus platos, conversando animadamente. Aunque todos parecían amables,
la idea de estar en un lugar tan concurrido y desconocido con su bolso le generaba una gran desconfianza. Grace se sentía incapaz de relajarse, observando a todos lados con recelo. Sin embargo, al probar un bocado de un delicioso picante de pollo, sus papilas gustativas explotaron. El sabor era tan intenso que por un momento olvidó su preocupación. ¡Qué rico!, exclamó. Aunque la comida era increíblemente sabrosa, para ella era demasiado picante. En el Reino Unido, la comida suele ser mucho más suave, y el paladar de Grace, acostumbrado a sabores más moderados, sentía que su boca ardía como la lava. Vio cómo los bolivianos a su alrededor comían con total normalidad y pensó, supongo que esto es lo normal aquí. Intentó dar otro bocado, pero no pudo soportar el picante ni por 5 segundos. Se levantó de la mesa y se dirigió rápidamente a la salida, buscando aire fresco y confirmando que la llave seguía en su bolsillo. La llave estaba a salvo. Suspiró aliviada. Si me hubiera quedado más tiempo, seguro me robaban algo, se dijo a sí misma mientras apretaba la llave en su mano. Sin embargo, más tarde se daría cuenta de que Bolivia era un país mucho más seguro que el Reino Unido y que sus preocupaciones en el mercado habían sido totalmente innecesarias. Al volver a la habitación, Grace se recostó en la cama, viendo la televisión boliviana. Todo le parecía nuevo e interesante, y se quedó mirando la pantalla. Pero poco a poco, comenzó a preocuparse por Arthur, que aún no había regresado. Justo cuando empezaba a pensar que quizás el picante le había hecho mal y se disponía a ir a buscarlo, Arthur entró en la habitación con una gran sonrisa. Conocí a un viajero de Australia que me enseñó a comer ají como un verdadero campeón, dijo felizmente. Al ver a Arthur tan contento, Grace sintió una punzada de envidia. El primer día de su tan anhelado viaje a Bolivia terminaba para Grace con un recuerdo agridulce de su batalla con el picante. Aún así, sentía que algún día podría recordar esa nueva experiencia como una anécdota divertida. A la mañana siguiente, Grace se levantó con nuevos ánimos para afrontar el segundo día de su viaje. Hoy le esperaba un destino turístico mucho más significativo para ella. Junto a su esposo Arthur, se dirigían al lugar que había anhelado conocer durante años, el convento de San Felipe Neri. Habiendo llegado hasta Bolivia, era una visita absolutamente ineludible. Sus expectativas volvieron a dispararse. El convento, ubicado en el corazón de Sucre, es uno de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura neoclásica y barroca mestiza en el país, un lugar que recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año. Además, ha sido elogiado en numerosas revistas internacionales de viajes y arquitectura como uno de los tesoros mejor conservados de la era colonial en Sudamérica, una verdadera joya nacional. Solo de pensar que estaba a punto de presenciar con sus propios ojos este legendario tesoro arquitectónico, el corazón de Grace latía con fuerza. Finalmente, cuando se encontraron frente al convento, Grace se quedó sin palabras. Ante ella se desplegaba una vista que era la máxima expresión del arte. El imponente edificio de un blanco inmaculado, sus torres y su cúpula contrastando con el cielo azul profundo, y el sereno patio interior rodeado de arcos. El blanco de las paredes y el rojo de los tejados creaban un contraste que parecía un cuadro perfecto, una obra maestra de la naturaleza y el hombre. Mientras contemplaba la escena, Grace estaba tan absorta que se olvidó hasta de parpadear. Lo único que pudo decir fue, es increíble. Es como entrar en otro mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este es el lugar que vi en aquella revista. Pero verlo en persona. Supera con creces mi imaginación, le dijo a Arthur, sin poder contener la emoción. La estética de la arquitectura colonial era muy diferente a la de los castillos ingleses, y esa diferencia asombró a Grace una vez más, al tiempo que sentía su belleza desde lo más profundo de su ser. La estética boliviana parece creada para honrar la historia y la fe, dijo profundamente conmovida, sumergiéndose por completo en el paisaje. En medio de esa quietud, la belleza que calmaba el espíritu parecía limpiar todas las preocupaciones de su corazón. Frente a la magnificencia del convento, su malestar del día anterior se había desvanecido por completo, dejando solo una sensación de paz y plenitud. Así, después de disfrutar al máximo del convento de San Felipe Neri, Grace y Arthur, maravillados por la belleza del lugar y con el alma satisfecha por la armonía de la estética boliviana, decidieron dirigirse a su próximo destino. El siguiente lugar que visitarían era uno que Arthur tenía muchas ganas de conocer, la Basílica de San Francisco. Arthur también estaba muy interesado en la historia y la cultura de Bolivia, y en particular, la Basílica de San Francisco, como un lugar profundamente ligado a la fe del país, despertaba su gran interés. Grace también sentía curiosidad por ver cómo eran los templos bolivianos, así que se dejó llevar por el entusiasmo de su esposo.
Sin embargo, había una distancia considerable desde el convento de San Felipe Neri hasta la Basílica de San Francisco, y necesitaban tomar un micro o un trufi, haciendo algunos transbordos. Con una actitud relajada, pensaron que tomar el transporte público durante el viaje sería otra divertida aventura. Grace, que ya había experimentado la calidez de la gente y la belleza arquitectónica, esperaba en secreto tener nuevos descubrimientos en el transporte público. Pero en ese momento, no tenía ni la menor idea de que estaba a punto de presenciar una escena que la dejaría completamente atónita. Por el camino, Grace y Arthur le pidieron indicaciones a un amable ciudadano de Sucre, quien les explicó la ruta con paciencia. Finalmente, lograron subir al micro correcto. En el vehículo, que no estaba muy lleno, se sentaron uno al lado del otro y, desplegando su guía turística, comenzaron a discutir dónde almorzarían. Decidieron probar las salteñas. Ya que estamos aquí, probemos la comida tradicional de Bolivia, dijo Arthur entusiasmado. Grace estuvo de acuerdo y, cerrando la guía, levantó la vista, ilusionada con su próxima comida. Fue entonces cuando, por casualidad, vio a una niña pequeña con un delantal blanco y una mochila colorida. Vaya, en Bolivia los niños también usan mandiles para ir a la escuela, como se hacía antes en Inglaterra, pensó Grace. La mochila que llevaba la niña tenía un diseño único, diferente a las del Reino Unido, pero la imagen le trajo una cierta nostalgia. Esta pequeña diferencia cultural también le pareció interesante a Grace. Sin embargo, esa curiosidad inicial poco a poco se fue transformando en una sensación de extrañeza. La niña que había subido al micro se sentó tranquilamente en un asiento, sin depender de nadie. Y en la siguiente parada, se bajó sola, como si nada. Toda la secuencia fue tan natural que los adultos a su alrededor no parecieron prestarle ninguna atención. Un momento, ¿qué está pasando aquí?, se preguntó Grace en su interior. La imagen de una niña en edad escolar viajando sola en transporte público era algo que no podía comprender. No era solo curiosidad, gradualmente comenzó a sentir algo parecido al miedo. Que un niño de primaria viaje solo en micro es una escena común en Bolivia. Pero para Grace, era una imagen increíble y aterradora. La razón de esto está íntimamente ligada a las recomendaciones de la NSPCC, Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, en el Reino Unido. En Gran Bretaña, se considera que los niños menores de 12 años no tienen la madurez suficiente para hacer frente a situaciones de emergencia. Basándose en esta recomendación, la ley prohíbe dejar que los niños salgan solos. Si se ve a un niño solo en la calle, es probable que se notifique a la policía, y los padres podrían incluso ser arrestados por ello. Por lo tanto, en el Reino Unido, sin importar el clima, es obligatorio que los padres lleven y recojan a sus hijos en la puerta de la escuela. Es lo normal. Grace y Arthur también llevaron y recogieron a su hija todos los días, sin falta, hasta que terminó la escuela primaria. Y si los padres no podían hacerlo, era obligatorio contratar a una niñera. Eran así de estrictos. Esta es la cultura y el sentido común en el Reino Unido. Por eso, para Grace, ver a un niño de primaria viajando solo en micro en Bolivia no solo fue una sorpresa, sino que también le provocó miedo. ¿Por qué no hay ningún adulto con ella? ¿Y si se ve envuelta en algún crimen? Sus preguntas se multiplicaban y la ansiedad se apoderaba de su corazón. Después de llegar a su destino, Grace y Arthur fueron al restaurante de salteñas que tanto anhelaban. Arthur estaba ansioso por disfrutar de la comida tradicional boliviana, pero el corazón de Grace estaba de nuevo nublado por la preocupación y no pudo disfrutar de la comida de todo corazón. Después de comer, se dirigieron a la Basílica de San Francisco, el lugar que Arthur tanto deseaba visitar. La Basílica de San Francisco es un templo profundamente arraigado en la fe y la historia de Bolivia, y Arthur llevaba mucho tiempo interesado en este lugar. Sin embargo, incluso frente a la majestuosidad de la basílica, Grace no pudo deshacerse de la inquietud que rondaba en su mente. Aunque había oído que Bolivia era un país seguro, el impacto de ver a los niños solos fue demasiado grande. Así, el segundo día de turismo y gastronomía terminó para Grace no como el mejor de los días, sino envuelto en ansiedad y preguntas sin respuesta. En el tercer día de su viaje a Bolivia, Grace, con una ligera sensación de desasosiego, se dirigió junto a su esposo Arthur a una plaza para tomar un taxi. Pero como hoy visitarían un nuevo lugar, hizo un esfuerzo por ordenar sus pensamientos y cambiar de humor. Su destino era el Mirador de la Recoleta. La Recoleta, famosa por sus vistas panorámicas de la ciudad y su encanto histórico, no era solo un punto turístico, sino un lugar emblemático de Sucre. Este mirador, ubicado en un convento franciscano, está catalogado como un tesoro patrimonial. Por lo tanto, para alguien como Grace, atraída por la arquitectura colonial,
era una visita obligada. Para ella, amante de los lugares con historia, visitar este mirador, que prometía vistas de otro mundo, era uno de los puntos culminantes de su viaje. Después de un corto trayecto en taxi, la pareja llegó a la Recoleta. Aunque el viaje había sido breve, primero tuvieron que caminar un poco desde la parada del taxi. Antes de llegar a Bolivia, habían decidido que querían experimentar la vida local lo más posible. Alojarse en un hostal con arquitectura colonial y pasear por las calles empedradas era una de las experiencias que definitivamente querían vivir en su viaje. Tanto Grace como Arthur estaban muy emocionados por la hospitalidad única de los hostales, la arquitectura y la comida casera. El corazón de Grace latía de expectación mientras miraba por la ventana del taxi el paisaje urbano de Sucre. De repente, lo que captó su atención fue la figura de un escolar con su mochila. La escena del día anterior se repetía. Aquel niño caminaba solo por la acera. No muy lejos detrás de él, iba un hombre adulto absorto en su teléfono móvil. Pero el hombre no le prestaba la más mínima atención al niño. Para Grace, parecía un simple transeúnte. Grace frunció el ceño. La imagen de los niños caminando solos que vio ayer volvió a su mente. Le surgió una duda. Si lo de ayer hubiera sido solo una coincidencia, quizás los padres no habían podido recogerlo. Pero ver a un niño caminando solo por segundo día consecutivo, y en un lugar diferente, hizo que su extrañeza se intensificara. Finalmente, llegó a una conclusión. ¿Acaso Bolivia era un país con una débil conciencia sobre la protección infantil? Grace compartió este pensamiento con su esposo Arthur. Oye, hay otro niño caminando solo. Y ese hombre de atrás parece no prestarle ninguna atención, dijo. Arthur también miró en esa dirección. Después de observar por un momento, dijo con cara de perplejidad, es verdad. ¿Qué haría si el hombre de atrás fuera un peligro? ¿Acaso en Bolivia no les importa en absoluto proteger a los niños? Grace asintió enérgicamente. Ella albergaba la misma duda. Había venido a Bolivia con la impresión de que era un país seguro. Los conventos, las iglesias y los lugares turísticos eran ciertamente maravillosos y conmovedores. Pero cada vez que veía a los niños caminando solos, la ansiedad se apoderaba de su corazón. La aparente falta de protección de los niños por parte de los bolivianos era algo que le costaba aceptar. Nunca imaginó que su anhelo por Bolivia se vería sacudido de esta manera. Hasta ayer, Grace estaba eufórica por su contacto con la cultura boliviana, pero ahora, las dudas y la ansiedad ocupaban su mente. ¿Estaban los niños de este país realmente protegidos y seguros? Su mente era un caos. Así, la pareja llegó a su hostal con el corazón inquieto. Al bajar del taxi, la belleza del hostal que se desplegaba ante ellos hizo que Grace y Arthur exclamaran un wow. El edificio, antiguo y elegante, se erguía majestuosamente, en perfecta armonía con el entorno, como si estuvieran dentro de un cuadro. La pareja quedó tan cautivada por su belleza que se olvidaron de tomar fotos, simplemente se quedaron mirando la fachada del hostal. Quizás su conciencia sobre la protección infantil no sea muy alta, pero el sentido estético de Bolivia es realmente maravilloso, pensó Grace, conmovida por la vista del hostal. La ansiedad y la decepción que sentía parecieron aliviarse un poco ante tanta belleza. Al entrar en el vestíbulo del hostal, una mujer los recibió inmediatamente con una cálida sonrisa. La señora parecía tener una edad similar a la de Grace, con un aire sereno y una elegancia natural en cada uno de sus movimientos. Bienvenidos, dijo con voz suave la mujer, que era la dueña del hostal. Grace quedó cautivada por los modales de la dueña, su forma de hablar e incluso por la hermosa blusa bordada que llevaba, una prenda típica de la región. Era la primera vez que veía a una mujer boliviana con un traje tan auténtico, y su corazón se aceleró. El símbolo de la cultura boliviana que tanto anhelaba conocer estaba justo frente a ella. ¿Podría tomarnos una foto?, preguntó Grace, incapaz de ocultar su emoción. La dueña aceptó amablemente, y Grace y Arthur se tomaron una foto de recuerdo juntos. Después, aún más interesada, Grace le preguntó, ¿cuál es su función aquí? La dueña respondió con voz tranquila, soy la máxima responsable de este hostal. Dijo que no solo supervisaba al personal, sino que ella misma también atendía a los huéspedes, servía las comidas y los recibía y despedía personalmente. El fuerte sentido de la responsabilidad y la actitud sincera de la dueña impresionaron profundamente a Grace. Quizás por la cercanía de edad y la empatía como mujer, Grace comenzó a sentir un profundo respeto y confianza hacia la dueña. La pareja paseó por el hostal, sumergiéndose en la belleza del espacio. El hostal, envuelto en una atmósfera colonial, era la encarnación misma del encanto boliviano que buscaban. Sin embargo, durante el paseo,
Las palabras de la dueña resonaron en la mente de Grace. También me encargo de recibir y despedir a los huéspedes. Al recordar esta frase, la imagen de los niños caminando solos por la calle volvió a su mente. De nuevo, le surgió la duda, ¿por qué nadie protegía a esos niños? En su corazón, el anhelo por los hermosos paisajes y la cultura de Bolivia se entrelazaba con la duda sobre la baja conciencia de protección infantil. Precisamente porque Grace confiaba en la actitud sincera de la dueña, el deseo de plantearle esta pregunta directamente se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, Grace le hizo la pregunta a la dueña. He visto a niños de primaria caminando solos, tanto en Sucre como en otras partes. ¿Por qué en Bolivia los adultos no protegen a los niños? Teniendo una cultura y una hospitalidad tan hermosas, ¿por qué ese cuidado no se extiende a los niños? Sus palabras estaban llenas de confusión y preocupación. La dueña le escuchó, su expresión se suavizó y le hizo una profunda reverencia. Gracias por preocuparse tanto por las baguás de Bolivia durante su viaje, la respuesta de la dueña sorprendió a Grace. ¿Por qué me da las gracias? No pudo evitar expresar su confusión. La dueña respondió con un tono sereno, Bolivia, en comparación con otros países, es un país con una tasa de criminalidad extremadamente baja. Por lo tanto, incluso si un niño sale solo, casi nunca hay problemas. Al escuchar estas palabras, la percepción de Grace comenzó a cambiar. En su mente aparecieron las imágenes que había visto hasta ahora en Bolivia, bicicletas sin candado aparcadas en la calle sin que nadie las robara, clientes en una cafetería dejando sus pertenencias en la mesa para ir al baño sin que nadie las tocara. Todas estas eran cosas inimaginables en su país. Fue entonces cuando se dio cuenta, la falta de medidas de seguridad extremas en el mercado se debía a esta misma razón. Finalmente comprendió cuán seguro era Bolivia. La dueña continuó explicando, aún así, los delitos contra los niños están aumentando en todo el mundo. Por eso, tenemos actividades en las que toda la comunidad se une para cuidar de nuestros niños. Estas palabras volvieron a asombrar a Grace. La seguridad de Bolivia era bien conocida, pero la idea de que toda la comunidad se esforzara por proteger la seguridad de los niños la conmovió profundamente. La forma en que los vecinos cuidaban de los niños de manera natural y espontánea le llenó de admiración. Imaginó a voluntarios en las calles con mucho tráfico, con sus chalecos y señales, ayudando a los niños a cruzar la calle de forma segura, y su respeto por Bolivia creció aún más. Después de escuchar esto, Grace finalmente entendió por qué la dueña le había dado las gracias. Resulta que ella, sin saberlo, también había participado en la red de protección de Bolivia con su preocupación. Su forma de pensar cambió por completo. Conmovida por la seguridad y la bondad de la gente de Bolivia, decidió disfrutar aún más del resto de su viaje. Con la despedida de la dueña, Grace y Arthur se dirigieron hacia el mirador de la Recoleta. La frase que acababa de escuchar, toda la comunidad cuida de los niños, estaba profundamente grabada en la mente de Grace. Por eso, mientras caminaba, prestaba especial atención al paisaje que la rodeaba. Y tal como la dueña había dicho, una escena apareció ante sus ojos. Al otro lado de la calle, una mujer que parecía ser una cebrita, voluntaria de tráfico, estaba de pie junto a un paso de peatones. Con una sonrisa radiante, movía sus manos y ayudaba a los niños a cruzar la calle de forma segura. Los niños cruzaban el paso de peatones con inocencia y le agradecían a la mujer con energía, gracias. Al ver esta conmovedora escena, Grace sintió una calidez en su interior y se miró con su esposo Arthur. Una sonrisa se dibujó naturalmente en sus rostros. Es increíble cómo toda la comunidad se esfuerza tanto por proteger a los niños, dijeron ambos con admiración mientras seguían su camino. Luego, llegaron a un paso de peatones donde no había ni adultos ni semáforos. Allí, los niños levantaban la mano por sí mismos y cruzaban la calle educadamente. Al ver esto, Grace sintió curiosidad y no pudo evitar preguntarle a un hombre boliviano que estaba a su lado, disculpe, ¿qué significa exactamente lo que hacen? El hombre, un poco sorprendido por la pregunta repentina, siguió su mirada y sonrió. Lentamente, le explicó, es una forma de indicar a los conductores que van a cruzar la calle. Especialmente los niños de primaria, como son más bajitos, al levantar la mano hacen que los conductores los vean más fácilmente. Grace entendió al instante, ya veo. Le dio las gracias al hombre. Incluso sin la supervisión de un adulto, los niños podían protegerse a sí mismos. La imagen de ellos cruzando la calle con la cabeza bien alta le pareció a Grace increíblemente valiente. Quisiera que mi hija viera esta muestra de educación, pensó Grace e inmediatamente sacó su teléfono móvil para empezar a grabar la escena en el paso de peatones. Quería mostrarle a su hija después cómo los niños cruzaban la calle con cuidado y confianza. Sin embargo, al segundo siguiente,
Grace quedó atónita por algo inesperado. Fue el momento de mayor impacto que había experimentado hasta ahora. Mientras Grace levantaba su teléfono para grabar, una niña pequeña se acercó al paso de peatones. Como no había semáforo, la niña se detuvo con cautela, esperando a que el tráfico se detuviera. Al ver su pequeña figura mirando a ambos lados con atención, Grace pensó con admiración, qué maravilla que sepa asegurarse de que es seguro cruzar por sí misma. Un momento después, un coche se dio cuenta de la niña y se detuvo en silencio. La niña asintió levemente hacia el coche en señal de agradecimiento y luego comenzó a cruzar el paso de peatones a paso ligero. Grace observó su educada figura con una sonrisa y continuó grabando. Sin embargo, justo después de que la niña cruzara la calle, su siguiente acción sorprendió aún más a Grace. La niña, después de cruzar, se dio la vuelta y se encaró de nuevo hacia el paso de peatones. Por un instante, Grace pensó, se le habrá caído algo. Pero la niña no había perdido nada en la calle. Resulta que la niña se había dado la vuelta para mirar al coche que le había cedido el paso. Luego, dirigiéndose al conductor, le dedicó una sonrisa radiante y sincera, y al mismo tiempo, inclinó la cabeza respetuosamente, mientras parecía susurrar algo. Al ver esto, Grace contuvo el aliento. Simplemente porque el conductor se había detenido para dejarla pasar, la niña se había dado la vuelta, llena de gratitud, para expresar su agradecimiento con una sonrisa tan genuina y una inclinación tan solemne. Lo más sorprendente fue que el conductor pareció ver el agradecimiento de la niña y le devolvió la sonrisa. En ese breve instante, se produjo un intercambio natural de gratitud, una escena que dejó una profunda impresión en Grace. Aún con la emoción a flor de piel, Grace y Arthur visitaron la Recoleta y disfrutaron al máximo de la belleza de la arquitectura y las vistas. Mientras paseaban por ese espacio donde la quietud y la armonía se fusionaban a la perfección, la escena del paso de peatones seguía viva en la mente de Grace. Una niña pequeña agradeciendo a un conductor por detenerse, y el conductor respondiendo a su gesto. Esta secuencia de eventos le hizo tomar conciencia de la profunda diferencia en la cultura y la cortesía de Bolivia. Al regresar al hostal, la dueña los recibió de nuevo en la entrada. Grace, emocionada, comenzó a contarle lo que acababa de presenciar. En un paso de peatones, una niña se inclinó para agradecer al conductor que se detuvo. Mientras Grace describía la escena con entusiasmo, la dueña sonrió amablemente y respondió, es un honor para nosotros. Pero luego, la dueña dijo algo inesperado, es cierto que en la escuela se enseña a ser agradecido y cortés. Pero de ninguna manera se les obliga a hacerlo. Grace no podía creer lo que oía. Que lo aprendieran en la escuela era comprensible, pero que no fuera una obligación. Eso significaba que el gesto de la niña de darse la vuelta e inclinarse era completamente espontáneo. Nadie se lo había ordenado, simplemente había expresado su gratitud de forma natural. Este hecho hizo que Grace admirara aún más a los niños de Bolivia. No solo seguían lo que se les enseñaba, sino que lo ponían en práctica por iniciativa propia. Esa imagen fue realmente impactante para Grace. Y la sociedad boliviana, que en su conjunto protegía y apoyaba a estos niños, la conmovió profundamente. La niña expresando su gratitud, el conductor devolviendo la sonrisa. El hecho de que todo esto ocurriera de forma tan natural dentro de la comunidad fascinó a Grace. Tras una semana de viaje por Bolivia, Grace regresó al Reino Unido. Al llegar a casa desde el aeropuerto, abrió la maleta para deshacer el equipaje, pero su mente seguía llena de los recuerdos de Bolivia. A mitad de la tarea, Grace cogió inmediatamente su teléfono móvil y decidió enseñarle a su hija el video que tanto la había impactado. La hija, al ver el video, reaccionó igual que Grace, sorprendida y conmovida. «Qué educados y qué nobles son los niños de Bolivia, es increíble», exclamó la hija, e inmediatamente le pidió, «Pásame este video». Grace, contenta, le envió el video a su hija y le preguntó casualmente, «¿Para qué quieres el video?». La hija respondió con orgullo, «Para subirlo a las redes sociales». Al oír esto, Grace se sorprendió un poco, pero como ella misma también pensaba publicar sus recuerdos del viaje a Bolivia y el video de la niña educada en sus propias redes sociales, no le dio mayor importancia. «Bueno, no soy ninguna celebridad, como mucho lo verán mis amigos», pensó. Sin embargo, unos días después, le esperaba un giro inesperado. El video que su hija subió a las redes sociales no solo lo vieron sus amigos, sino que empezó a difundirse y a ser compartido por muchísima gente. Grace se enteró por su hija y, por curiosidad, miró la sección de comentarios, descubriendo una respuesta asombrosa. «¡Qué maravilla los niños educados de Bolivia! ¡Qué cultura tan conmovedora! Voy a enseñarles este video a mis hijos para que aprendan la importancia de respetar a los demás».
comentarios elogiando a Bolivia llegaban a raudales. Al leer esto, Grace asintió con fuerza en su interior. La belleza de Bolivia que ella había percibido también resonaba en los demás, y eso la emocionó. Además, la publicación de Grace también generó una gran repercusión, y compartió esa emoción con su hija. Nunca imaginaron que la experiencia de un viaje a Bolivia se difundiría por el mundo de esa manera. Gente de todo el mundo se conmovía y se identificaba con la cultura y la cortesía de Bolivia, lo que les llenaba de admiración. Incluso un canal de televisión local les dejó un comentario diciendo que les gustaría entrevistarla sobre el viaje a Bolivia donde grabó el video. Esa noche, Grace le contó a su esposo Arthur lo de la entrevista. Grace pensaba que Arthur le diría que la rechazara. Pero, para su sorpresa, Arthur se mostró positivo ante la idea. Es genial que la belleza de Bolivia que experimentamos pueda llegar a tanta gente y generar tanta repercusión. ¿Por qué no vas a la entrevista?, le dijo. Para Grace, ser entrevistada en televisión era la primera vez en su vida, y la idea de aparecer en los medios la hacía dudar un poco. Pero con el ánimo de Arthur, Grace decidió aceptar la entrevista. En la entrevista, Grace contó que la primera vez que vio a un niño solo en Bolivia, sintió ansiedad y decepción, e incluso lo comparó con las ciudades del Reino Unido, pensando, ¿acaso Bolivia es un país al que no le importa que los niños se vean envueltos en crímenes? Sin embargo, después de escuchar a la dueña del hostal hablar sobre la seguridad de Bolivia y las actividades de protección comunitaria, su forma de pensar cambió radicalmente. Habló de cómo se sorprendió y se conmovió al saber que la tasa de criminalidad en Bolivia era baja y que toda la comunidad cuidaba de los niños. Al recordar el viaje, dijo, nunca pensé que en un punto de inflexión de mi vida, aprendería sobre el respeto y la gratitud de los niños de un país extranjero. Y añadió, lo que más me sorprendió fue que los niños de Bolivia mostraban de forma natural valores completamente diferentes a las normas que había conocido en el Reino Unido. Especialmente la niña que se inclinó ante el conductor en el paso de peatones. No fue solo educación, fue una expresión proactiva de gratitud. Comprendí que esto es el resultado de la educación boliviana. Finalmente, Grace concluyó, espero poder transmitir el sentimiento de respeto hacia los demás que aprendí en Bolivia a los niños del Reino Unido. Decidió promover en su propio país esta valiosa lección que había aprendido en el extranjero. La escena que tanto impactó a Grace, la de inclinarse ante el conductor que le cedió el paso, para nosotros los bolivianos, quizás no sea algo especial, sino una escena cotidiana. Sin embargo, a los ojos de los extranjeros, este acto provoca sorpresa y conmoción, y es visto como algo digno de elogio. La cultura de la cortesía y el respeto de Bolivia quizás esté conmoviendo al mundo de esta manera. El programa donde Grace fue entrevistada se emitió y, como era de esperar, causó un gran revuelo. Es increíble que se inclinen sin que nadie les obligue, los niños de Bolivia son fantásticos. Y otros comentarios de elogio, así como opiniones que los comparaban con los niños de sus propios países. No puedo creer que tengan la misma edad que mi hijo. También hubo voces de admiración por el orden de Bolivia. Con razón la tasa de criminalidad de Bolivia es tan baja. Por otro lado, aunque hubo quien expresó su preocupación diciendo no es peligroso darse la vuelta e inclinarse. Y si hay un accidente, la mayoría de las voces eran de admiración por la cultura boliviana. También hubo quienes compartieron sus propias experiencias. En un viaje a Bolivia se me cayó la cartera, y un boliviano la recogió inmediatamente y me la devolvió. En mi país, probablemente se habrían quedado con el dinero primero. O se lo mostré a mis hijos y al día siguiente empezaron a imitarlo. Bolivia es un manual de buenas costumbres. Estas historias demuestran el impacto positivo de la cortesía. Finalmente, también hubo comentarios de agradecimiento. Hacía mucho tiempo que no veía algo tan conmovedor. Gracias. Esto demuestra la fuerte impresión que la cultura de la cortesía boliviana deja en los extranjeros. Así, aunque hubo algunas opiniones negativas sobre el comportamiento de la niña boliviana, la mayoría de la gente lo elogió y expresó su deseo de tomarlo como ejemplo. Esto puede atribuirse en gran medida a la educación en Bolivia. En Bolivia, desde la más tierna infancia, se inculca la importancia de la cortesía, la consideración por los demás, el agradecimiento, el saludo y el no olvidar el respeto por los demás. Todo esto se enseña repetidamente a los niños en la vida cotidiana. La educación en Bolivia no se limita al conocimiento, sino que también se transmite a la siguiente generación como una educación del corazón que valora las relaciones humanas. Nosotros, los adultos, también deberíamos, para no avergonzar a nuestros niños, mostrar respeto y gratitud a los demás en nuestra vida diaria. El video de hoy termina aquí. Espero ver sus impresiones en la sección de comentarios. Gracias por vernos hasta el final.
Nos vemos en el próximo video.